tal? ¿Cómo están? Yo soy Priscila Flores y esto es Estudio Q y quiero invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan la entrevista en exclusiva de una personalidad sumamente importante para nuestro país, Javier Solórzano, quien es una figura representativa de los medios de comunicación tales como televisión, radio y prensa. Así que chequen la entrevista completa. Buenas tardes, señor Javier. Muchas gracias por estar aquí en San Luis Potosí. Bienvenido. Muchas gracias. Además, por dar este pequeño espacio para platicar con nosotros. Tenemos algunas inquietudes y bueno, espero que sea una buena charla, muy amena. Ustedes tienen las preguntas, a ver si yo tengo las respuestas. Bueno, Javier, un gusto estar aquí esta tarde contigo. De verdad agradecemos muchísimo el espacio. Es una oportunidad padrísima para nosotros como jóvenes potosinos el poder estar aquí sentados contigo, de verdad. Y bueno, yo te voy a hacer una preguntita desde mi trinchera. Yo sé que tú eres un personaje internacional y tienes una experiencia padrísima. Y yo soy licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, de mi corta carrera, tengo 23 años, entonces realmente mi carrera es muy corta, mi carrera profesional, pero sí he podido observar en los últimos años un cambio muy importante en todas las estructuras sociales y de gobierno por todo el mundo derivadas de toda esta crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Cómo han cambiado las formas de organización de las personas, cómo han cambiado sus relaciones, cómo han cambiado sus prioridades y sobre eso cómo están eligiendo nuevas formas de gobierno y nuevos personajes que se involucren en la vida pública y que realmente impacten de manera positiva en la calidad de vida. Quiero que me cuentes tú desde tu experiencia por todo el mundo, cómo lo has visto en diferentes países y cómo crees que va México dentro de este proceso. Bueno, de nuevo muchas gracias, gracias, en verdad. Mira, yo creo que este es un debate que ya lleva mucho tiempo. Y al principio yo creo que era visto como algo intrascendente. O sea, no es casual, por ejemplo, que Donald Trump hoy piense que el tema del cambio climático no existe y de repente un día diga que sí y un día diga que no. Lo que quiero decir es que es un asunto que no se alcanza a consolidar en ciertas esferas del poder, pero me parece que hay una conciencia mundial de que el asunto está pasando algo, ¿no? Seguido se ve como algunas zonas del planeta padecen, ¿no? El tema de la Amazonia es el que quizás más nos anda alterando, con toda razón. E incluso te diría yo temas en el país que están siendo muy delicados en cuanto a la siembra, por ejemplo, ¿no? Y nuestros mares. Yo te diría que sí hay una conciencia que se está traduciendo en nuevas generaciones, como tú. Quiere decir que, digamos, para mí era un asunto como lejano, ¿no? ¿Qué es eso del cambio ambiental? Pero usted a saber. Sí, quién sabe cuándo nos vaya a tocar. Pero es evidente que se agudizaron las cosas. Claro. Y yo creo que hay una conciencia del mundo. Miren, la pasada reunión de los Premios Nobel de la Paz, que se llevó a cabo hace 15 días en Mérida, pasó algo que me llamó mucho la atención. Dentro de las discusiones de los procesos que el mundo requeriría para construir la paz, un tema fundamental era el tema ambiental, que lo colocas como un derecho de los ciudadanos. Aquí el gran asunto es, a ver, yo alcancé a ver algunas cosas hace muchos años. Yo trabajé mucho tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí en Xochimilco. Entonces, estaba la universidad dividida en divisiones, a lo mejor se me pela alguna, pero me acuerdo que estaba Ciencias y Artes para el Diseño, Estomatología y Medicina, Economía y Política y Educación y Comunicación. Eran algunas de ellas, ¿no? Pero en Ciencias y Artes para el Diseño había una carrera que tenía que ver con el medio ambiente. Y esa carrera tuvo mucho que ver alguien que a lo mejor ubicas, que era el arquitecto Ramírez Vázquez, que fue el que de hecho hizo la Basílica de Guadalupe, hizo el Estadio Azteca, hizo obras que son impresionantes. Entonces, para cerrar te decía, él dijo, aquí el problema, un hombre maravilloso, dijo, aquí el problema tiene que ver tarde que temprano con el tema del medio ambiente. Entonces, más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Diría Salvador Allende, más temprano que tarde. Pero fíjate qué fue lo que pasó que me pareció muy interesante. Él entra, mete la carrera y como a los, ¿qué será? Como 15 o 20 años después, que estábamos discutiendo el medio ambiente, no tan serio, yo diría que estaban como los pininos, ¿no? Y resulta que un día no se me va a olvidar, y yo trabajaba en un noticiero del Canal 13, antes de que fueran los que llegaron ahora, cuando era televisión pública, y un día nos dijeron, hay contaminación en la Ciudad de México y la gente no puede salir. Oye, yo me quedé, te lo juro, sentí que el destino me alcanza, ¿no? Como la película. Dije, ¿y esto qué es? Entonces, esas cosas que se convirtieron en Chile, había mucho problema,
En Buenos Aires menor, pero en Estados Unidos, Nueva York, Londres era la neblina, pero también era la contaminación. Entonces todo eso generó una toma de conciencia que ahora ya alcanza al medio ambiente y alcanza todos los ámbitos del medio ambiente, ¿no? Como hemos visto que los hielos se van desapareciendo, ¿no? Que eso es una cosa terrible. Allá en el noticiero donde yo estoy en el 11 siempre tratamos de sacar al final pues algo como para irse a dormir tranquilo, aunque no está nada fácil, ¿no? O sea, entonces de repente así como vean los animales cómo se dan besos y abrazos y así, ¿no? Pero de repente nosotros sacamos en la Atlántida, no recuerdo dónde era, pero sacamos una cosa que era brutal, cómo el hielo se iba cayendo, ¿no? Y yo dije, no lo debimos haber presentado, pero al final dije, no, claro que lo debimos haber presentado, para que se pudiera ver exactamente qué pasaba. Sí, para crear conciencia. Visualizar. Y te diría, al final, para cerrar, también ha sido motivo de uso político. Claro, por supuesto. A mí, total, digo, que conste que yo lo dije, el Partido Verde me parece una facha. ¿No? O sea, de verde no tiene ni el color ya, ¿no? Sí, no. Ves ahí al gobernador de Chiapas, ex gobernador de Chiapas, que ahora ya otra vez senador, a ver cuándo le conviene ser senador. Y digo, nosotros no apoyamos a Morena, apoyamos a López Obrador porque somos un partido verde. ¿Verde de dónde, no? Claro. Así, bueno. Claro. Pero eso te diría para cerrar. Sí, se ha politizado mucha de la preocupación en torno a este tema. En Europa, perdón que te interrumpa, en Europa, los verdes, como en Alemania, sí son un bastión formidable, ¿no? Por supuesto. Incluso los líderes más grandes de varios países europeos ya están en ello. Líderes medioambientales, ¿no? Así es. Y creo que aquí vivimos un proceso también muy parecido. Sí, pero yo creo que aquí la clave del cambio, en mi opinión, está en ustedes. Así es. O sea, no es que les eche la bronca y que nosotros, él y yo, que nos parecemos como de la misma edad, que quiero decir es que no está, digamos, no está no está metido en nuestra conciencia. Y ahí vamos, de repente es un poco como, yo les digo, ustedes crecieron con las computadoras, ¿no? Yo usé una computadora como 5 años como máquina de escribir, creí que nomás para eso servía. ¿Me hablan? Yo creo que sí hay que pensar en eso. Fíjate, yo creo que este país no había pensado en la pobreza como se ha pensado ahora. ¿Y sabes cuántos pobres tenemos en el país? 50. Y luego de esos 50 son como aproximadamente 30% en pobreza. En pobreza extrema, exactamente. Pero yo no creas que ando con la onda así del vaso medio lleno y trata de ser feliz con lo que tienes, no. Pero sí creo algo importantísimo, que sí creo que el país, a lo mejor no nos estamos dando cuenta, está un pasito adelante de muchos países del mundo porque hay un hartazgo de los modelos económicos. Y entonces este hombre y su equipo está pensando hacer las cosas diferente. Yo lo único que digo es que él no va a poder solo, y agregaría otra cosa, él no va a poder sin nosotros. Claro. Creo que ahí tocaste un punto que a nosotros en lo personal que trabajamos con chavos en las cámaras empresariales, en el sector social, o sea, nos tocaste ahí un punto súper sensible, que es el no esperar a que el gobierno haga las cosas para salir a hacerlas nosotros, como sociedad o como sector privado. Y eso es algo que hemos trabajado los tres porque nos ha tocado colaborar en muchísimos proyectos, en los que ya nos sentamos en una mesa y decimos, ¿sabes qué? No vamos a esperarnos a que nuestro Congreso del Estado decida qué hacer o no hacer, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Sí. Y si somos 2 o 3, padrísimo, y si somos 100, padrísimo, pero con los que tengamos en la mesa y con los que quieran jalar, vamos emprendiendo las acciones concretas. Y la verdad es que hemos tenido unos resultados muy buenos, sobre todo con el sector social y empresarial aquí, hablándote de San Luis, que es donde nos desarrollamos. Ha sido algo muy padre el ver, como tú dices, que hemos tratado de enfocar todo este malestar y toda esta crisis, todo este tsunami, a encontrar estas ventanas de oportunidad y decir, pues bueno, jalamos por aquí, ¿quién jala? Vámonos. Fíjate, y le damos, ¿no? Fíjate que algo que puede ser como un referente, ¿no? De esos referentes que ayudan luego a entender las cosas. Los premios Nobel de la Paz, que entiendo que podemos pensar lo que sea de ellos, pero ellos han dedicado su vida a algo, ¿no? Claro. Y algo fuertísimo, ¿no? O sea, de hecho, no me gusta mucho la palabra, pero algo así como un apostolado, ¿no? O sea, se acabó su vida su vida privada para hacer lo que quieren hacer. Yo conversando con ellos hace 2 semanas, a ver, te diría, fíjate, Premio Nobel de la Paz, una mujer de Liberia. O sea, yo sé que, y no me presumo, no saben ni dónde está en el mapa. Oigan, yo tampoco sabía. Sabía de Liberia, pero no ubicada en el mapa. Bueno, lleva 2 guerras civiles en menos de 50 años. Lo que significa muerte, desolación, pobreza. Esta mujer, que debe tener como 45 años, se dedicó a luchar por acabar esta Segunda Guerra Civil.
lo logró. ¿Tú crees que le fue a preguntar a alguien? Claro. Bueno, agarró su parte. Otra que me llamó mucho la atención. Una mujer gringa, Jodie, ahorita me acuerdo el apellido porque vale la pena seguirla, estadounidense. Ella un día fue a Vietnam, ya había acabado la guerra y todo eso, y se dio cuenta que había minas en el piso, ya sabes, escondidas. Y entonces dijo, esto no puede ser. Entonces, su primera batalla fue contra el armamentismo. La segunda batalla fue a buscar minas por todo el mundo. Imagínate en los países africanos, en los países Irán, Irak, todo eso, ¿no? Y la chava ganó el premio Nobel. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Ya acabaste, no? ¿Ya? No, hombre, ¿qué te pasa? Si tú ves todo lo que tengo que hacer. Oye, ¿quién te ayuda? No, ahora sí me ayudan, pero entonces no me ha ayudado a nadie. Claro. Y hay otro caso que me gusta mucho de un tipo padrísimo de la India. Empezó cuidando a 10 niños, luego siguió con 20, luego siguió con 3 niños en la calle, en la India, en Delhi. Y ahora cuida, dicen que él ha logrado meter en su organización, fíjense, a más de 100,000 niños, que pues, su vida ha cambiado. Si tú te preguntas, ¿y ese cuate cómo empezó? Solito, ¿no? Ustedes empezaron solitos. Con 5, o sea, con 10. Espero que no me equivoque, no, pero pues a lo mejor a futuro ustedes son ese futuro que necesitan. Yo les diría, los gobiernos son ejecutores. Y hay una parte que me llama mucho la atención. Vi hace poco una película con Hilary Swank, que ya la había medio visto, pero nomás a la mitad. Ella lleva a su hijo a un país africano. Y lo lleva a un país africano en una cosa que ella iba a hacer. Y al niño le da malaria. Y el niño se muere. Y al mismo tiempo una mujer inglesa tenía un hijo, que era un fotógrafo muy conocido, y le da malaria y se muere. Entonces, las dos se quedan vacías de la vida, porque eran hijos únicos. Y lo que me llama la atención es que ella llegó a su casa y le dijo a su marido, Hilary Swank le dice, oye, pues es que, ¿qué hacemos de esto, no? O sea, yo ya estuve ahí, llevo 3 meses y hay que hacer algo en contra de la malaria. Y entonces de repente te das cuenta que Estados Unidos invierte más dinero en la lucha contra la calvicie que en contra de la malaria. Que Estados Unidos, que la guerra, que si juntas todo el dinero de las guerras, la lucha en contra de la malaria alcanza a duras penas el 3%, que significan 100,000 personas muertas al año. Entonces, dices, bueno, esas 2 mujeres que están pasando un hecho real, dices, ¿cómo le hicieron? Espérate, ella es una ama de casa. No lo digo peyorativamente, pero no es una mujer que estuviera preparada como pensando, me voy a dedicar. Sí. Y la otra tenía una culpa terrible porque no veía a su hijo, una inglesa. Y estaba basado en un hecho real. Yo creo que, sé que lo que voy a decir parece como anuncio, pero hay que saber estar a tiempo, bien y a tiempo. Y segundo, las pequeñas cosas construyen las grandes cosas. Las grandes cosas cuando te caen del cielo y van a durar el mismo tiempo que llegan. Javier, y a mí me gustaría tocar un tema y que de hecho pues, es algo de lo que hemos estado platicando ahorita, de la responsabilidad social que tenemos los empresarios. Ahorita los empresarios no nos preocupamos por crear riqueza para la sociedad, sino siempre es traer hacia nosotros, ¿no? Y entonces pues, tenemos que crear empresarios que se manejen con ética, que busquen el bienestar de sus empresarios, también que cuiden el medio ambiente y sobre todo pues, que vean por la comunidad, o sea, que traten de que la comunidad salga adelante, pero con la ayuda de nosotros los empresarios. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué le dices a los jóvenes que van emprendiendo su negocio? Pues para trabajar en vista y con un objetivo, ayudar a las comunidades. Bueno, a lo mejor te voy a decepcionar, pero yo no les diría nada. O sea, yo en eso soy bastante cuidadoso. No tengo nietos, pero un expresidente dijo, yo no controlo ni a mis nietos, ¿no? O sea, no. Y eso de los consejos tú sabes siempre. Pero entiendo lo que entiendo tu preocupación más que el consejo, que me parece muy genuino. A ver, yo te diría lo siguiente. Yo creo que hay que entender que las cosas van cambiando. Cambian en México, pero cambian en el mundo. O sea, yo entiendo que un hombre como el ingeniero Slim se convierte en un referente muy padre, porque en el fondo el ingeniero tiene una visión social muy desarrollada. Claro. Pero él pertenece a otra generación y en algún sentido a otro país. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo actuar hoy, sin importar si eres empresario o no empresario? ¿Cómo actuar hoy como individuo con un proceso formativo escolar, con una condición económica que te permite pensar, reflexionar y te permite ver? Ese es el gran asunto.
¿Cómo hacerle en función del entorno que tenemos para poder ser un actor de a de veras, ¿no? O sea, espérame. A ver, yo te diría, hoy la riqueza excesiva, yo te diría que ya no está casi ni en las revistas, ¿no? Sí. Porque ha pasado algo. Si me preguntas qué, yo te diría 7,000 millones de habitantes, la pobreza en todo el planeta, la pobreza que crece en todas partes del mundo. Estados Unidos tiene un nivel de pobreza del 15%, quizá 20%, algunos dicen. Es cosa de cuando ustedes vayan a Estados Unidos, se darán cuenta que los homeless te aparecen y te aparecen y te aparecen, ¿no? Hay un asunto que sé que a ustedes les puede parecer fascinante, pues que es el tema de la migración. O sea, si nos ponemos a ver, fíjense, cómo todo esto acaba en ustedes. O sea, ¡pum!, acaba en los jóvenes. O sea, todo el mundo dice, bueno, que se vayan los mexicanos a Estados Unidos porque aquí no encuentran nada. Sí, pero diría yo, déjenme contarles la siguiente cosa. El promedio de mexicanos que se van a los Estados Unidos generalmente es rebasando los 18, 19, 20 años. Este país, el nuestro, les dio primaria, secundaria, seguro social, les dio de comer y acaban del otro lado. ¿Dónde está en lo que tú invertiste? Que si se dan cuenta. Claro, se te está fugando tu capital. Tu capital, el capital que tú construiste. Claro. Y les diría, claro. Centroamérica. Ustedes han de decir, bueno, Centroamérica. Yo entiendo que conozco bien Centroamérica, ¿eh? Conozco bien El Salvador y Honduras, que son, créanme, muy difíciles. Honduras y El Salvador. Para poner estos dos casos que uno conoce de ciudades, híjole, terribles como San Pedro Sula, el propio San Salvador, etc. Tú ves estas ciudades y te das cuenta, pues sí, que el nivel de pobreza es alto, la inseguridad, todo eso. ¿Quiénes son los migrantes que vienen y que pasan por aquí? De nuevo los jóvenes. ¿Quiénes son? Y gente arriesgada, ¿no? Espérame, yo te diría, a ver, cuento rápidamente una, ¿no? Yo fui a los Juegos Olímpicos de Brasil, ¿no? Fui a los Juegos Olímpicos de Brasil, sí. Y todos los que construían las Villa Olímpica, los estadios, de la Copa Confederación, los estadios de fútbol, porque ya ves que tuvieron 3 eventos muy importantes brasileños, eran brasileños, etcétera, pero eran haitianos, ¿sí? Que esto es una cosa muy interesante. Ahora, ponte a pensar que haitianos que vienen saliendo de su país por la inseguridad, porque hubo un huracán que casi los derribó totalmente, luego hubo un temblor, todo el mundo dio dinero y los gobernantes se clavaron la lana, entonces dijeron, yo me salgo. ¿Cómo llegaron a Brasil? Pues viendo que hay oportunidad, entonces agarraron un barquito, cruzaron, pagando, vete a saber lo que pagan, ¿no? Porque ahora se están pagando casi $35,000 para pasar a Estados Unidos, desde donde andes. Que es un albur, ¿eh? Tú se los das y no los vuelves a ver, y a lo mejor el tipo tampoco. Pero es tu deseo, de tu ansia, ¿no? Bueno, estas personas de Haití, yo las empecé a ver en Brasil. Entonces era muy simpático, porque en Brasil hay población negra, pero pues estos son negros, ¿no? O sea, más marcado, pues en Brasil se combinan las dos razas. Y te atendían en los restaurantes, ayudaban a limpiar, y ahí los veías. Y entonces en la noche nosotros teníamos un programa que era muy pues bueno, nunca lo voy a decir nomás una vez y me da pena, pero yo creo que era muy divertido. Yo creo. Entonces lo teníamos con Uno TV, ahí ¿no? Entonces lo hacíamos el programa y el programa lo pasábamos muy bien. Entonces de repente el programa pasaba, pues para que pasara en México a tiempo, pues lo tenemos que hacer allá como a las 2 de la mañana, ¿no? Para que pues de 2 horas menos, en fin. Pero entonces de repente un día empezamos a ver que ya estaba cerrada la sala de prensa y todo, pero había haitianos ahí. Y entonces ahí estaban los haitianos viendo el juego, ¿no? Y veí los medallistas. Entonces llegaba un medallista mexicano, que eso no es muy común, entonces casi parábamos de manos, le hacíamos la ola, todo eso. Bueno, y entonces ya aparece ¿no? Y ahí estaban los haitianos. Entonces la primera vez, como al cuarto día de los Juegos Olímpicos, que duran como 15, pues había que ser como 10, al final había como 30 o 40, sin exagerar. A mí me parecía padrísimo, sinceramente. Yo me sentía muy emocionado porque dije, me vale más si me están viendo en México. Estos haitianos ya tienen ahí, oye, ahí tienen a Paula Espinosa que ganó una medalla, claro, y todo esto, ¿no? La emoción. Bueno. Y entonces se empezó a hacer camaradería, al final había cena y entonces pues, ya se sentaban ya eran nuestros cuates. Y pasó el tiempo, acabó, se te olvida. Y recordan que hubo una migración de haitianos que llegó a Tijuana. Bueno, ellos venían, fíjate, de Haití se fueron a Brasil, trabajaron en Río de Janeiro y en Brasilia, se vinieron en camión desde allá hasta la ciudad de Hidalgo en Chiapas, y ahí
el gobierno se volvió loco, no sabía qué hacer, los agarró en camiones y les dijo, pues los llevamos a Tijuana. Porque el señor Obama había dicho que había la posibilidad de que pasara. Ya llegó Trump y todo, ahora sí que todo se derrumbó como la canción. Entonces, llegaron allá a la frontera. Y entonces, fíjate, jóvenes todos, llegaron a Tijuana para pasar a Estados Unidos y de ahí irse a Florida, que es donde está la comunidad haitiana. Fíjate nada más, qué locura. O sea, como yo les decía, ¿por qué? ¿Qué tontos somos que no son a Matamoros, hacia Juárez, ¿para qué van hasta allá? Bueno, allá fueron. Los haitianos llegaron ahí y ya no pasaron. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con jóvenes de su edad? ¿Qué hacemos? Además fuertes, Pues imagínate, te pones a trabajar en la construcción, se echaron todo ese viaje. Y entonces, así es la vida, ¿no? Los entrevisté y de repente uno me dijo, así, vos esa era la tele. Ya de un francés con portugués. ¿Qué? Me dice, yo. ¿Te parecen todos iguales como nosotros les parecemos todos iguales? Que quede claro. Pero digo, sí, entonces era uno de los que iba a ver. Sí. Y le digo, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí? Me dice, ¿cómo que qué voy a hacer? Mira, y me presenta a su novia de Tijuana. Ya me quedo. Y ya con todo hijo, que es así como le digo, bicolor, ¿no? A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Todos estos parámetros de que vivíamos y nos quedábamos en nuestras casas y de ahí nos salíamos, pues, se acabaron. Claro. O sea, ustedes les dan una oportunidad de irse corriendo a otro lugar y no es contra México, sino es la vida. La migración se convierte en algo que para la gente joven se está convirtiendo en muy importante y nosotros, como país, tenemos para bien y para mal que somos ese elemento, ¿no? Y cuento eso con lo otro. Están los jóvenes que viajan y están los jóvenes que se convierten en sicarios. Hay un dicho en Tijuana, en Culiacán, grábenselo, que es buenísimo. Es una pared, nadie se ha atrevido a borrarla. Ya se hizo una pinta en una pared que nadie se atrevió. Yo creo que así no se debe hacer. Yo pasé y la vi de lejos, dije, no voy a hacer que me dé algo, ¿no? Y dice, prefiero una vida de rey por 5 años que una vida de güey toda la vida como mi papá. Es brutal. Es brutal. Durísimo. Sí, es durísima porque pega en tus entrañas, pega en la ética, pega en tu formación, pero pega en la realidad. Y en tus aspiraciones. Y en tus aspiraciones, porque al fin y al cabo quieres tú tener algo, ¿no? ¿Quién vivió el momento, no? Pues sí, claro, tiene lógica. O sea, yo les cuento una final que me parece a mí me gusta mucho eso que pasó. En Apatzingán, Michoacán, llegó un momento en que las cosas se pusieron fuertísimas con el narcotráfico. ¿Recuerdan aquello de la tuta y la familia y entonces, no? Anda, entonces, bueno. Y entonces, pues ahí vamos, ya sabes, nos gusta qué pasa, ir a ver esas cosas. Entonces nos metimos a Apatzingán y desde que entramos, acaba de dar una balacera brutal, así brutal, pero ahí vamos, ¿no? Entonces entramos y pues, nos empiezan a perseguir y a seguir. A mí me gusta hacer periodismo, no me gusta hacer noticia. Entonces, si yo veo que hay un problema grave, me voy. Pero si no, me quedo. Y entonces logramos, nos sentamos, empezamos a hablar ahí con los boleros que siempre cuentan la verdad, o la inventan, y es una buena forma de inventar algo. Y entonces de repente, nos seguía un cuate en una pick-up. Entonces yo ya me paré así, no retar, ¿no? Entonces me paré y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues, ¿quiénes son ustedes? Y le dije, ¿pero por qué me lo preguntas? Pues, ¿cómo? ¿Quién soy? Pues, soy libre de... No. ¿Quiénes son ustedes? En un tono entre amable y... ¿no? Platicamos 10 minutos, el tipo era un encanto. 15 años. Y le digo, oye, ¿ya qué te dedicas? Dice, no, ya soy yo. Yo ando viendo quién entra. Y le digo, bueno, ¿y quién te paga? No, venga. Entonces me acerco a su camioneta. Y en la camioneta había un walkie-talkie, una AK-47 y una arma pequeña que tenía ahí. Estaba armado, ¿no? Le dije, ¿y ahora esto? No, es que yo trabajaba ahí donde balacearon la estación de radio. Y no, dije, ya, mejor me voy. Y ahí ganaba 800 pesos. A 2 pesos le pagaba el IMSS a mi mamá. Acá ahora me pagan 4,500. Y me alcanza para todo. Es más, hasta voy a veces al table. Entonces yo, pues, ya sabes, en mi tono moralino le dije, ¿pero no eres menor de edad? ¡Oh! ¿Qué van a decir? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir esta mesa contigo. Nos llevamos muchísimas de tus experiencias y te esperamos pronto de regreso aquí en San Luis. Muchísimas gracias. Les voy a decir algo, ya se los dice, no soy abuelo, pero el hombre de la tercera edad. Lo peor que puede pasar, y créanme que lo pienso de siempre, es que sus sueños no sean objetivos de vida. Los sueños
ser sueños no sirven de nada. Los sueños deben de ser. Y deben luchar por ellos. Oye, que les puedo asegurar que les va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y más todavía. Y quién sabe cómo les vaya al final del camino. Pero no pueden dejar de luchar por eso. Hay muchas cosas en este país como para dejarlas pasar. Así es. Por eso me gusta López Obrador. Porque nos puso en el centro del tema los pobres. Eso me pareció importantísimo. Yo sé que el otro es altamente polémico. Se quedan callados. Muchas gracias.